Bueno, vamos a iniciar con el panel de acuicultura. Es muy interesante y ustedes lo van a ver la diversidad de temas que se van a tratar, aunque todos confluyen en lo mismo, ¿no? En la producción de organismos acuícolas. Van a ver cuáles son los organismos que se están cultivando, no va a ser sorprendente. Y pues bueno, sin más, vamos a dar inicio con Milton Spanopoulos Zarco. Estimación del inicio de la pubertad en juveniles de Ludjanus peru nacidos en cautiverio y los efectos del manejo nutricional sobre el sistema inmune de los reproductores y la calidad de los desoves. Bueno, como casi todas las exposiciones de acuacultura, siempre empezamos diciendo que la acuacultura es la actividad pecuaria de mayor avance, bla, 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 bla. Las estadísticas hasta el 2012 manejaban un crecimiento anual de entre 9.5 y 10.8%. Lo que sí es cierto, la convierte en la actividad pecuaria de mayor crecimiento en los últimos años. Sin embargo, casi siempre se refieren a camarones y peces dulceacuícolas. La realidad es que peces de agua marina son muy pocos. En México, por ejemplo, no existe ninguna industria sustentable ya de acuacultura de peces marinos. Hay algunos programas piloto, pero tal como una industria funcional no existe. Bueno, en mi caso trabajo con el huachinango. El huachinango es una especie icónica. De hecho, si todos piensan en un pez, casi siempre se piensa en un huachinango. Muchas de las escenas de publicidad, como las saladitas, tienen un huachinango, como todos los platillos que ponen en los restaurantes siempre tienen un huachinango. Es una carne de excelente calidad, además de por los colores, es muy vivo, muy atractivo. Pero bueno, en México, por ejemplo, no existe ninguna especie domesticada. Este proceso de domesticación es muy difícil, pero necesitamos a cada especie por domesticar, pues a quitarle, suprimirle o agregarle conductas o digamos aclimatarlo a los estanques, ¿no? Nosotros tenemos en el CIBNOR la primera generación de huachinangos nacidos en cautiverio, nació en el 2009. Esta generación en junio del 2013 empezó a reproducirse por primera vez, por lo que, hablando estrictamente, se cerró ya el ciclo de esta especie. Sin embargo, estamos todavía lejos de lograr que sea una especie, digamos, funcional, ¿no? Porque sí es cierto que ya los que nacieron en el CIBNOR ya son hoy reproductores, pero todavía es muy difícil seguir manteniendo cada año, seguir logrando alguna de las generaciones. Nosotros, como lo dice mi tema, vamos a tratar de tocar una parte de la domesticación, que es hacer más resistentes a estos organismos. Los organismos, además de estar confinados, además de la densidad que tienen en los estanques, además de los parámetros en los estanques difieren completamente de los parámetros naturales del medio. Además de todo eso, el proceso reproductivo per se genera una inmunomodulación. El sistema inmune es modulado por este proceso. Mucha de la energía del organismo se empieza a gastar ya no en crecimiento, ya no en defensa, sino en la maduración de las gónadas. Entonces se ve comprometido el sistema inmune por el simple hecho, además del confinamiento que ya tienen, por el simple hecho de empezar a reproducirse, ¿no? Nosotros estamos apostando a que mediante el manejo nutricional podemos soslayar un poco este evento que para ellos pues suele ser hasta devastador, ¿no? Hay muchas mortalidades incluso en el momento de primera madurez, por lo que es necesario estarlos monitoreando. Nosotros somos también los primeros en decir la edad certera de primera madurez de huachinango en cautiverio, que fueron 4 años y más o menos con un peso promedio de 4.5 kilogramos. En los peces silvestres se hablaba de que eran 3 años, 2 años, pero bueno, ahí por ser cuestiones en el medio pues oscila mucho, ¿no? Y además son métodos indirectos.
Entonces nosotros sabemos cuáles son los parámetros basales, digamos, de estos peces al momento de primera madurez, y tenemos como empiezan a reproducirse a partir de ese momento de primera madurez, podemos seguir monitoreando cuáles van a ser los requerimientos y los parámetros basales que tiene el organismo. Nosotros, en función de eso, diseñamos una dieta enriquecida con ácidos grasos, que bueno, se sabe que en los peces la ruta metabólica de los lípidos es favorecida. Entonces, a partir de ácidos grasos se producen eicosanoides, a partir de ácidos grasos se produce energía, etc. Entonces, nosotros estamos ya enriqueciendo las dietas. Ya se hizo un primer bioensayo con una dieta experimental. Entre los tratamientos de la dieta experimental y dieta control no encontramos diferencia en el tamaño del huevo. Sin embargo, en la gota lipídica, que es la reserva alimenticia, digamos, de la larva, sí hay diferencias. En la dieta experimental es de mayor tamaño. Nosotros estamos suponiendo que al enriquecer una dieta y conferir una mayor capacidad de respuesta inmune del reproductor, luego entonces la progenie va a ser también de mejor calidad. ¿Cuáles son los criterios que evalúan a esta progenie? No lo sabemos. Estamos trabajando con cuestiones genéticas, bioquímicas, pero esperamos pronto dar con el clavo. Gracias. Muchas gracias, Milton. Zamora Méndez. Efecto del método de cosecha en interacción con el ciclo de muda sobre la respuesta metabólica del camarón blanco, Litopeneus banamei, en distintos modelos de cultivo y su repercusión sobre la calidad post cosecha. Voy a hablar sobre el título de mi trabajo, cómo llegué yo a elegir al camarón blanco, por qué el ciclo de muda, por qué el estrés, por qué diferentes modelos de cultivo. Bueno, empezaré a hablar sobre la acuicultura, como dijo el compañero, que es de gran importancia a nivel nacional. Representa fuentes de empleo, fuentes de divisas, de utilidades, alimento de alta calidad. Sin embargo, cabe recalcar que a partir de 1988, cuando inició la camaronicultura en México, y prácticamente se producía cero, hasta el 2009, donde se alcanzó la máxima producción de camarones por acuicultura, llegando a 133,000 toneladas, y luego empezó un declive por ciertas patologías que arrasaron con los cultivos. Esto es importante señalar porque se han estado modificando los sistemas de cultivo y la tendencia ahora es hacia la intensificación de los cultivos. ¿Qué pasa cuando se intensifica un cultivo? Se trata de producir mayor biomasa en menor superficie de cultivo, es decir, mayor número de organismos en menor área de trabajo. Cuando se intensifica un cultivo, se requiere de mayor manejo de organismos, mayor manejo del propio sistema, y esto trae consigo una serie de agentes estresantes hacia los organismos. Estos agentes estresantes pueden ser múltiples y de variado origen. Pueden ser físicos, pueden ser químicos, fisiológicos, nutricionales, sociales, etcétera. Estos agentes estresantes van a traer hacia el organismo una respuesta de estrés, que más adelante hablaré sobre ella. Estos agentes estresantes, dependiendo de su intensidad y de su tiempo de exposición hacia el organismo, provocarán una serie de respuestas en el organismo. No es lo mismo tener un organismo bajo una hipoxia moderada durante cierto tiempo que tener al mismo organismo bajo una hipoxia severa durante el mismo tiempo, ¿verdad? Es muy diferente. El organismo va a sufrir peores consecuencias bajo un estrés más intenso o bajo un tiempo de prolongación mayor. Bueno, en base a esto cabe señalar que la captura de los organismos o la cosecha como etapa final en un cultivo es un agente estresante para los organismos. La propia captura de los organismos de los estanques ya está afectándolos y el tiempo que transcurre entre la captura y el sacrificio de los organismos, es decir, la muerte de los organismos, pueden pasar de 15 a 20 minutos bajo condiciones de confinamiento, o condiciones de anoxia o hipoxia severa, cambios de temperatura bruscos, etc. Durante este tiempo el organismo va a sufrir una serie de respuestas metabólicas, que más adelante les hablaré sobre estas. Sin embargo, ¿por qué nos interesan los métodos de cosecha? ¿Cuántos métodos de cosecha existen? ¿Y por qué elegir el adecuado para cada cultivo?
Nosotros trabajamos ahorita principalmente con dos métodos de cosecha, que es el atarraya y la cosechadora industrial. Hasta ahorita solamente tenemos datos de la atarraya, ya que el año pasado el huracán Odile no nos permitió trabajar con la cosechadora eléctrica. Sin embargo, los datos que tenemos hasta ahorita de atarraya nos indican que, afirmativo, los organismos sufren un estrés por la captura y es muy significativo. Bueno, en cuanto al ciclo de muda, ¿por qué lo elegí como un agente estresante? Bueno, es un agente estresante en ciertas etapas. El ciclo de muda es un evento, como lo dice su nombre, propiamente cíclico. Sucede cada cierto tiempo para que el organismo aumente de tamaño y crezca. ¿Qué es lo que pasa? Cada determinado tiempo el organismo rompe su exoesqueleto, su caparazón, incrementa de tamaño y luego vuelve a formar este exoesqueleto ya grande, el camarón, y así va creciendo. Esto lo va a ocurrir en el resto de su vida. ¿Por qué decimos que es un agente estresante? El ciclo de muda se divide en 4 etapas principalmente, que es la posmuda, la intermuda, la premuda y la ecdisis. Estas etapas se dividen en otros estadios y ciertos estadios son críticos para el organismo. Un organismo bajo estos estadios es más susceptible al estrés que bajo otros estadios. Es por eso que el ciclo de muda en cualquier trabajo sobre camarones es importante saber en qué estadio estamos trabajando. Para hacer frente al estrés, los camarones presentan un complejo sistema neuroendocrino. Este sistema neuroendocrino tiene como objetivo producir energía a través del metabolismo de ciertas moléculas, como la glucosa en este caso, producir energía como la molécula de ATP, para hacer frente a situaciones desfavorables, como en este caso una situación de estrés. Bueno, ¿qué pasa si los organismos ante una cosecha no son tratados de la manera adecuada? Estos organismos, estas consecuencias ante mortem tendrán una repercusión en la bioquímica post-mortem del organismo. Y esta repercusión va a afectar las propiedades organolépticas y de palatabilidad de los organismos. Es decir, va a disminuir su calidad. Un organismo que no fue tratado de la manera correcta durante su cosecha puede producir una menor calidad y por lo tanto pues generar menos divisas y no se puede preservar el trabajo de los acuicultores, etcétera, ¿no? Bueno, como conclusión, pues habría que enfocarse en este punto crítico que es la captura de los organismos y el punto hasta que los organismos mueren, para poder tener un buen producto final. Gracias. Muchas gracias.